La lluvia caía como agujas sobre el pavimento de la avenida Roosevelt. Eran las 6:47 de la tarde, y las luces de neón de Premium Motors parpadeaban contra el cielo gris de noviembre. Dentro del showroom de cristal, entre Audis relucientes y Mercedes impecables, un hombre con ropa gastada y empapada hasta los huesos extendía una mano temblorosa. «Por favor, solo necesito usar un teléfono». Su voz se perdió entre el eco del mármol italiano y el desprecio helado de un vendedor que jamás imaginó que 24 horas después, ese mismo hombre cruzaría esas puertas de vidrio nuevamente. Pero esta vez no vendría pidiendo. Vendría a cobrar. Para entender lo que sucedió aquel martes lluvioso, primero debes conocer dos mundos que nunca debieron chocar. El primero era el mundo de Daniel Márquez. Daniel tenía 68 años y había construido un imperio desde cero. Llegó a este país hace 4 décadas con $300 en el bolsillo y un sueño más grande que el miedo. Trabajó en lavados de autos, talleres mecánicos, estacionamientos. Cada dólar lo guardaba. Cada rechazo lo fortalecía. Cada puerta cerrada lo hacía tocar otra con más fuerza. En 30 años, Daniel había levantado Grupo Márquez, una red de 16 concesionarios de lujo a lo largo de la costa oeste. Su fortuna se estimaba en varios millones, pero seguía viviendo en la misma casa modesta de 2 habitaciones. Conducía un viejo Chevy del 98. Usaba camisas de algodón que él mismo planchaba los domingos por la noche. La riqueza no está en lo que muestras, solía decir a sus hijos, sino en lo que puedes dar cuando nadie está mirando. Y ese martes, Daniel había decidido hacer algo que hacía cada 6 meses: visitar incógnito cada una de sus agencias. Quería ver cómo trataban sus empleados a la gente común. Quería saber si el lujo de los autos que vendían había corrompido el corazón de quienes los vendían. Se vistió con ropa vieja de su época de mecánico. Un pantalón de trabajo con manchas de grasa que nunca salieron completamente. Una chaqueta raída que guardaba en el garaje. Zapatos desgastados que había rescatado de una donación. No llevaba identificación. No llevaba tarjetas. Solo su humanidad desnuda. Y el universo, con su cruel sentido del humor, decidió que ese día lloviese como nunca. El segundo mundo era el de Ricardo Vega. Ricardo tenía 34 años y acababa de ser ascendido a gerente de ventas de Premium Motors, el concesionario más prestigioso de la ciudad. Era el más grande, el más moderno, el que aparecía en revistas y comerciales de televisión. Ricardo se había convencido a sí mismo de que había llegado ahí por mérito. Trajes de $1,000. Reloj que costaba más que el alquiler de 3 meses de una familia promedio. Perfume italiano que anunciaba su llegada antes que sus pasos. Pero había algo que el espejo no le mostraba. Ricardo había olvidado de dónde venía. Su padre había sido taxista. Su madre, costurera. Él había crecido usando ropa de segunda mano y comiendo lo que sobraba de la semana. Pero ahora, rodeado de lujo, esos recuerdos se sentían como cicatrices que prefería cubrir con seda y cuero. En este negocio, les decía a los vendedores nuevos, tienes que saber reconocer quién puede comprar y quién está perdiendo tu tiempo. No somos una oficina de caridad. Somos profesionales. Su filosofía era simple y brutal. La gente se divide en 2 categorías: los que merecen tu atención y los que no. Y ese martes lluvioso, cuando Daniel Márquez empujó la puerta de cristal de Premium Motors con su ropa empapada y sus zapatos dejando huellas de barro en el mármol impecable, Ricardo ya había decidido en qué categoría encajaba. Daniel entró despacio, como si midiera cada paso. El agua goteaba de su chaqueta formando un pequeño charco a sus pies. El showroom era una catedral del lujo. Techos de 6 metros, candelabros de cristal, autos que brillaban como joyas bajo luces perfectamente calculadas. Había 5 vendedores en el piso. 2 estaban con clientes. Uno revisaba su teléfono. Otro organizaba papeles. Y Ricardo estaba junto a un BMW M8, ajustando el espejo retrovisor que no necesitaba ajuste. Daniel se acercó al vendedor más cercano, un joven de unos 25 años llamado Miguel. «Disculpe», dijo Daniel con voz suave, «tuve un problema con mi auto a unas cuadras. ¿Podría usar su teléfono para llamar a mi hija? El mío se mojó y ya no enciende». Miguel miró a Daniel de arriba a abajo. La ropa gastada, las manos manchadas, el olor a lluvia y a días difíciles. Déjeme preguntar», dijo Miguel, claramente incómodo. Se acercó a Ricardo, quien observaba la escena desde su puesto estratégico junto al BMW. Miguel le susurró algo, pero en el silencio del showroom, Daniel pudo escuchar fragmentos. «Dice que necesita teléfono. No parece que vaya a comprar nada». Ricardo caminó hacia Daniel con pasos que resonaban como sentencia.
Su colonia cara llegó antes que él. Se detuvo a 2 metros de distancia, como si necesitara ese espacio de protección. «Señor», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «entiendo su situación, pero este es un concesionario de autos de lujo, no un centro de ayuda. Hay una gasolinera a 3 cuadras donde seguramente pueden ayudarlo mejor». Daniel sostuvo su mirada, no con desafío, no con rabia, solo con una tristeza profunda que viene de reconocer algo que esperabas no encontrar. «Solo necesito 1 minuto», dijo Daniel. «Mi hija vive cerca. ¿Puedo?» «¿No entendió?», interrumpió Ricardo, su voz ahora más fría. «No puede estar aquí. Está mojando el piso. No es apropiado. Tenemos clientes de alto nivel que podrían llegar en cualquier momento». Miguel, el vendedor joven, dio un paso adelante. «Ricardo, solo será un segundo. ¿Yo puedo?» «Miguel», cortó Ricardo sin mirarlo, «tú decides si quieres ser un profesional o un trabajador social. Pero no puedes ser ambos y conservar este trabajo». El showroom se llenó de un silencio denso. Los otros vendedores miraban sus zapatos. Una pareja que revisaba un Audi se había detenido, observando la escena con incomodidad. Daniel asintió despacio. No dijo nada más. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta, dejando un rastro de humedad en el piso perfecto. Pero antes de salir, se detuvo. Miró hacia atrás una última vez. Sus ojos recorrieron el lugar. Los autos brillantes, las luces perfectas, los vendedores en sus trajes impecables. Y finalmente, se posaron en Ricardo. «Que tenga buena noche», dijo Daniel, y salió a la lluvia. Ricardo exhaló con satisfacción. Se ajustó la corbata y se volteó hacia Miguel. «¿Ves? Así se mantiene el estándar. Ahora limpia ese desastre del piso antes de que alguien se resbale. No queremos demandas». Miguel tomó el trapeador sin decir palabra. Pero algo en su pecho se había roto. Y aunque no lo sabía todavía, no sería el único. Daniel caminó bajo la lluvia durante 6 cuadras hasta encontrar un pequeño café. La dueña, una mujer latina de unos 50 años, lo vio entrar empapado y sin preguntarle nada, le trajo una toalla y una taza de café caliente. «Gracias», murmuró Daniel. «De nada, abuelo», respondió ella con una sonrisa genuina. «¿Necesita llamar a alguien? Puedo usar mi teléfono». Daniel sonrió por primera vez en horas. Llamó a su chofer, quien llegó 20 minutos después con ropa seca y expresión preocupada. En el auto de regreso a casa, Daniel no dijo nada. Miró por la ventana como la ciudad se desdibujaba entre la lluvia y las luces. Su asistente personal, Carmen, quien había trabajado con él durante 15 años, finalmente rompió el silencio. «¿Qué pasó, don Daniel?» «Pasó lo que tenía que pasar», respondió él. «La prueba dio su resultado. Y mañana voy a volver». Carmen conocía esa voz. Era la voz que usaba cuando una decisión ya estaba tomada y era irreversible. «¿Qué necesita que prepare?» Daniel siguió mirando la lluvia. «El Cadillac negro, el que usé cuando abrimos la primera agencia. Y quiero que llames a la prensa local. Diles que mañana a las 2 de la tarde va a haber una historia que querrán cubrir en Premium Motors. ¿La prensa? Sí. Esto no va a ser una conversación privada. Va a ser una lección pública». El miércoles amaneció despejado. El tipo de día donde el cielo es tan azul que duele mirarlo, como si el universo quisiera compensar la tormenta del día anterior. A la 1:45 de la tarde, un Cadillac Escalade negro, edición especial, con cristales polarizados, se estacionó frente a Premium Motors. No era un auto cualquiera. Era el tipo de vehículo que hace que la gente detenga su paso y saque su teléfono. Detrás venían 2 autos más, uno con el abogado de Daniel y otro con Carmen y 2 miembros del equipo corporativo. Una camioneta de un canal de noticias local ya estaba allí. Carmen había hecho bien su trabajo. A las 2 de la tarde en punto, las puertas del Cadillac se abrieron. Daniel bajó, pero ya no era el hombre empapado y humilde del día anterior. Vestía un traje gris Oxford hecho a medida, zapatos italianos impecables, gemelos de plata que habían pertenecido a su padre. Su postura era diferente, erguida, comandante, pero sin arrogancia. Llevaba algo en la mano, una carpeta de cuero. Ricardo estaba en su oficina revisando números de ventas cuando escuchó el murmullo. Salió y vio el despliegue. El Cadillac, las cámaras, los ejecutivos entrando como una comitiva presidencial. Y al frente de todos, caminando con pasos medidos,
Estaba el mendigo de ayer. El showroom completo se paralizó. Miguel, que estaba atendiendo a un cliente, dejó caer el bolígrafo que sostenía. Los otros vendedores se miraron entre sí, confundidos. Una recepcionista cubrió su boca con la mano. ¿Y Ricardo? Ricardo sintió como el piso de mármol se convertía en arena movediza bajo sus pies. Daniel caminó directamente hacia Ricardo. Cada paso resonaba. El silencio era absoluto. Incluso los clientes habían dejado de moverse. Se detuvo a 1 metro de distancia. Los ojos de ambos hombres se encontraron. «Buenos días, Ricardo», dijo Daniel con voz tranquila. Ricardo abrió la boca, pero no salió sonido. Su cerebro estaba procesando, rechazando, intentando reescribir la realidad que tenía enfrente. Yo no. Permíteme presentarme apropiadamente, interrumpió Daniel. Soy Daniel Márquez, dueño de Grupo Márquez, y por ende, dueño de esta agencia, de este edificio, de cada auto que ves aquí, y, hasta hace un momento, tu empleador. La palabra hasta cayó como un martillo. Ricardo retrocedió un paso. Su rostro perdió todo color. Las cámaras captaban cada segundo. Señor Márquez, yo no sabía. Exactamente, dijo Daniel, su voz aún calmada pero con un filo de acero. No sabías. Y ese es precisamente el problema. Abrió la carpeta que traía. Dentro había fotos impresas. Fotos del día anterior. De Daniel entrando. De Ricardo señalándole la puerta. De Miguel con el trapeador limpiando sus huellas. Ayer vine a hacer lo que hago cada 6 meses. Ver si el éxito ha corrompido nuestros valores. Ver si mis empleados recuerdan que antes de vender autos de lujo, servimos a personas. A seres humanos. Sin importar cómo se vean, cómo vistan o cuánto dinero parezcan tener. Ricardo intentó hablar de nuevo, pero Daniel levantó una mano. No te di la oportunidad de explicar ayer. Hoy, tú tampoco hablarás hasta que yo termine. El showroom estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración colectiva. Cuando te contraté hace 3 años, continuó Daniel, vi potencial en ti. Leí tu historia. Sabía de dónde venías. Sabía que entendías lo que es pasar necesidad. Por eso confiaba en que tratarías a cada persona que cruzara esa puerta con dignidad. Hizo una pausa. Sus palabras no eran gritos. No había rabia descontrolada. Era algo peor, decepción profunda. Pero ayer me demostraste que el traje caro y el título elegante te hicieron olvidar algo fundamental. La humanidad no tiene precio. La compasión no está en oferta. Y el respeto no se reserva solo para quien puede pagar un auto de $100,000. Ricardo tenía lágrimas formándose. No de arrepentimiento genuino todavía. Todavía era el pánico de perder todo. Yo solo pensé que estaba protegiendo el negocio. ¿Protegiendo? La voz de Daniel se endureció por primera vez. ¿Protegiendo de qué? ¿De un hombre que pedía usar un teléfono? ¿De alguien que tuvo un día difícil? ¿Eso es lo que somos ahora? Una fortaleza que se defiende de la compasión. Daniel se volteó hacia los demás empleados. Quiero que todos escuchen esto, porque esta lección no es solo para Ricardo. Es para cada uno de ustedes. Caminó hacia el centro del showroom. Los vendedores formaron un semicírculo sin darse cuenta. Construye este negocio con estas manos. Daniel levantó sus manos, manos que aún tenían callos de décadas de trabajo duro. Empecé lavando autos. Dormí en mi auto durante meses para ahorrar el alquiler. Comí una vez al día para poder comprar herramientas. Y en cada momento difícil, hubo alguien que extendió una mano. Su voz se suavizó, pero no perdió fuerza. Un hombre me prestó $500 sin conocerme. Una mujer me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Un mecánico me enseñó todo sin pedirme nada a cambio. ¿Saben por qué hicieron eso? No porque yo luciera próspero. No porque llegara en un auto lujoso. Lo hicieron porque vieron más allá de la apariencia. Vieron el esfuerzo. Vieron la humanidad. Se volteó de nuevo hacia Ricardo. Ayer me diste una gran lección, Ricardo. Me recordaste por qué hago estas pruebas. Me recordaste que el verdadero lujo no está en los autos que vendemos, sino en cómo tratamos a las personas mientras los vendemos. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. Lo siento muchísimo, señor Márquez. Por favor, deme otra oportunidad. ¿Puedo cambiar? ¿Yo? Daniel levantó su mano nuevamente. No estoy aquí solo para despedirte, Ricardo. Cualquier jefe podría hacer eso. Estoy aquí para ofrecerte algo más difícil que un despido.
Ricardo parpadeó, confundido. Estoy aquí para ofrecerte una oportunidad de verdaderamente entender lo que hiciste mal. Porque despedirte sería fácil. Te irías, conseguirías otro trabajo y probablemente repetirías el mismo patrón en otro lugar. No habrías aprendido nada. Daniel hizo una señal. Carmen se acercó con otra carpeta. Aquí está tu carta de renuncia como gerente, dijo Daniel. Efectiva inmediatamente. Ricardo bajó la cabeza. Pero, continuó Daniel, también hay un contrato nuevo. Empezarás de nuevo, como asistente de ventas, el puesto más básico. Salario mínimo durante 6 meses. Sin auto de la empresa. Sin oficina. Sin privilegios. Ricardo levantó la vista, sorprendido. Durante esos 6 meses, trabajarás directamente con nuestro programa de alcance comunitario. Cada sábado, irás a los vecindarios de bajos ingresos y enseñarás mantenimiento básico de autos de forma gratuita. Ayudarás a personas que están exactamente donde tú y yo estuvimos alguna vez. La cámara capturaba cada palabra. Esto se volvería viral en menos de 24 horas. Si después de 6 meses, continuó Daniel, demuestras que has aprendido lo que significa servir sin esperar nada a cambio, que has recuperado tu humanidad, entonces hablaremos sobre darte una segunda oportunidad en un puesto de liderazgo. Pero no aquí, en otra agencia, donde puedas empezar limpio. Ricardo estaba llorando abiertamente ahora, pero estas lágrimas eran diferentes. Algo había resonado. Si rechazas esta oferta, dijo Daniel finalmente, entenderé. Puedes irte ahora, con una carta de recomendación neutral y 3 meses de salario como compensación. La decisión es tuya. El showroom contenía la respiración. Ricardo miró el contrato. Miró a Daniel. Miró sus propias manos, que temblaban. Acepto, susurró. Acepto. Daniel asintió. Le extendió la mano. Ricardo la estrechó. Y en ese apretón había algo más que un acuerdo laboral. Había un rescate. Pero Daniel no había terminado. Se volteó hacia Miguel, el joven vendedor que había intentado ayudar el día anterior. Miguel, ¿puedes acercarte, por favor? Miguel caminó nervioso, sin saber qué esperar. Ayer intentaste hacer lo correcto, dijo Daniel. Incluso cuando tu superior te amenazó con tu trabajo, tu primer instinto fue ayudar. Eso no se enseña en ningún curso de ventas. Eso viene del corazón. Sacó otro sobre de la carpeta. Efectivo inmediatamente, eres el nuevo gerente de ventas de Premium Motors. Tu salario se duplica. Y quiero que sepas algo, este ascenso no es porque estoy despidiendo a Ricardo. Es porque ayer me mostraste que entiendes lo que realmente significa liderazgo. Miguel no podía creerlo. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Yo? ¿Gerente? Pero solo tengo. Tienes algo que no se compra con años de experiencia, interrumpió Daniel. Tienes integridad. Y eso vale más que 1000 certificados. El showroom estalló en aplausos. Incluso los clientes que habían presenciado todo aplaudían. Daniel se dirigió entonces al resto del equipo. A partir de hoy, implementaremos cambios en todas nuestras agencias. Primero, cada empleado recibirá capacitación mensual sobre servicio con dignidad. No servicio al cliente. Servicio con dignidad. Hay una diferencia enorme. Hizo una pausa. Segundo, crearemos un fondo de emergencia. Cualquier persona que entre a cualquiera de nuestras agencias con una emergencia real, un auto varado, necesidad de llamar a alguien, cualquier situación, será ayudada sin preguntas. Porque así es como se construye una comunidad, no solo un negocio. Los empleados escuchaban con atención renovada. Tercero, una vez al mes, cada agente dedicará un día completo a dar servicio gratuito a veteranos, maestros y trabajadores comunitarios. Cambios de aceite, reparaciones menores, inspecciones. Gratis. Sin letra pequeña. Daniel caminó hacia la salida, pero se detuvo una última vez. Vendemos autos de lujo. Es cierto. Pero nunca olviden que el verdadero lujo es poder dormir en paz sabiendo que trataste bien a alguien que no te podía dar nada a cambio. Las cámaras de noticias transmitieron todo en vivo. Para las 6 de la tarde, el vídeo había sido compartido 50,000 veces. Para la medianoche, 2 millones. Los comentarios inundaban las redes. Esto es lo que significa ser un verdadero líder. Lloré cuando ascendió Miguel. Fe en la humanidad restaurada. Ese Ricardo tuvo suerte. Otro jefe solo lo hubiera echado.
Necesitamos más Daniel Márquez en el mundo. Pero la historia no terminó en Internet. 3 días después, 47 personas llegaron a Premium Motors pidiendo trabajo. No por el salario, no por los beneficios. Querían trabajar para alguien que valorara la humanidad sobre las ganancias. Una semana después, otras empresas en la ciudad empezaron a implementar políticas similares de servicio con dignidad. Daniel había iniciado un movimiento sin proponérselo. Un mes después, Ricardo completó su primera sesión de enseñanza comunitaria. Enseñó a cambiar llantas a un grupo de madres solteras en un barrio de bajos ingresos. Una de ellas la abrazó al final, llorando, diciendo que ahora se sentía segura manejando su trabajo nocturno. Esa noche, Ricardo llamó a Daniel. «Señor Márquez». «Dime, Ricardo». «Solo quería decirle, hoy entendí. Por primera vez en años, entendí». Esa mujer me abrazó, y sentí algo que había olvidado que existía. «¿Qué sentiste?» «¿Qué importo? No por mi título o mi traje, sino porque pude ayudar, porque estuve presente cuando alguien me necesitaba». Daniel sonrió del otro lado de la línea. «Ese sentimiento, Ricardo, es más valioso que cualquier comisión de ventas. Aférrate a él». Miguel floreció como gerente. El showroom cambió. Ya no se sentía como un museo frío de objetos caros. Se sentía como un lugar donde las personas importaban. Las ventas no bajaron como algunos temían. De hecho, aumentaron 34%. Porque cuando tratas bien a las personas, ellas regresan. Y traen amigos. Ricardo cumplió su programa de 6 meses. Cambió. No de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, doloroso, hermoso. Reaprendió a ver a las personas como personas, no como números o categorías. En una tarde de junio, Daniel lo llamó a su oficina. «Se cumplió tu tiempo», dijo Daniel. «¿Qué has aprendido?» Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. «Aprendí que había construido muros alrededor de mi corazón. Muros hechos de miedo, inseguridad y la falsa idea de que ser duro me hacía fuerte. Aprendí que la verdadera fuerza está en permanecer blando en un mundo que constantemente te pide que te endurezcas». Daniel asintió. «Hay un puesto de gerente disponible en nuestra agencia de Sacramento. Es más pequeña que esta, menos prestigiosa, pero necesita a alguien que entienda lo que acabas de decirme. ¿Estás listo?» Ricardo no respondió inmediatamente. Miró por la ventana. Vio a una familia de inmigrantes entrando al showroom, claramente nerviosos. Vio a uno de los vendedores acercarse con una sonrisa genuina, ofreciéndoles agua. «Estoy listo», dijo finalmente, «pero no porque quiera recuperar lo que perdí. Estoy listo porque quiero ser la persona que debí ser desde el principio». 2 años después del incidente, un periodista hizo un reportaje de seguimiento. Visitó Premium Motors. Entrevistó a Miguel, quien seguía como gerente y ahora supervisaba 3 agencias más. «¿Qué ha cambiado desde aquel día?», preguntó el periodista. Miguel sonrió. «Todo y nada. Seguimos vendiendo los mismos autos. Pero ahora entendemos que no estamos en el negocio de vender autos. Estamos en el negocio de cambiar vidas. El auto es solo el medio». El periodista entonces rastreó a Ricardo. Lo encontró en Sacramento, dirigiendo su agencia con números impresionantes, pero, más importante, con un equipo que lo respetaba genuinamente. «¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó aquel día?», preguntó el periodista. Ricardo se rió. Una risa triste pero sanadora. «Todos los días. Pero también lo agradezco todos los días. Porque ese día murió la versión de mí que odiaba en secreto. Y nació la versión que mis padres habrían reconocido». Finalmente, el periodista entrevistó a Daniel en su modesta casa. «Señor Márquez, mucha gente lo llama héroe. ¿Cómo se siente con ese título?». Daniel negó con la cabeza. «No soy héroe. Los héroes hacen lo extraordinario. Yo solo recordé lo ordinario que se nos olvidó, que todos estamos a un mal día de necesitar la bondad de un extraño, que la ropa no define el valor de una persona, que el respeto no es un lujo, es un derecho básico». «Haría lo mismo de nuevo». «Cada 6 meses», respondió Daniel con una sonrisa, «porque el éxito es un susurro peligroso. Te hace olvidar, te hace creer que llegaste solo, te hace pensar que eres diferente de aquellos que están luchando». Miró directamente a la cámara. «Pero la verdad es esta, todos somos el mendigo en la lluvia. Todos somos el que necesita un teléfono. Todos somos el que está teniendo el peor día de su vida. La única diferencia es el día en que te toca a ti». 5 años después,
Grupo Márquez se había convertido en la empresa de concesionarios más respetada del país. No por sus números, aunque eran excelentes, sino por su cultura. Miguel eventualmente se convirtió en director regional. Ricardo, después de años de trabajo genuino, fue invitado de regreso a Premium Motors como consultor de cultura organizacional. No aceptó. Mi lugar es aquí, dijo, refiriéndose a su agencia de Sacramento. Con mi equipo, con mi comunidad. He aprendido que el verdadero éxito no es escalar, es profundizar. Daniel, ahora de 73 años, seguía haciendo sus visitas incógnitas. Pero algo había cambiado en la industria. Otras empresas habían adoptado prácticas similares. El concepto de servicio con dignidad se enseñaba en escuelas de negocios. Un día, un estudiante le preguntó durante una conferencia: «Señor Márquez, ¿cuál es el secreto de su éxito?». Daniel pensó en aquella tarde lluviosa, en la mirada fría de Ricardo, en la bondad instintiva de Miguel, en todos los momentos que convergieron para crear una lección. El secreto, dijo finalmente, es recordar que el negocio más importante que tenemos no es con clientes o empleados, es con nuestra propia humanidad. Y ese negocio requiere una inversión diaria. Hizo una pausa. Invierto en mi humanidad tratando a otros como me hubiera gustado ser tratado cuando estaba en el suelo, cuando estaba empapado, cuando no tenía nada que ofrecer excepto mi necesidad. Porque al final, concluyó, todos somos mendigos pidiendo un poco de bondad en medio de la tormenta. Y los afortunados son aquellos que recuerdan devolver el favor cuando finalmente para de llover. Pero hay un detalle de esta historia que pocas personas conocen. Un detalle que Daniel nunca mencionó en las entrevistas. Un detalle que solo salió a la luz años después. ¿Recuerdan el café donde Daniel encontró refugio aquella noche lluviosa? ¿El pequeño café donde la dueña le dio una toalla y un teléfono sin hacer preguntas? Ese café se llamaba Esperanza. Y su dueña era una mujer llamada Rosa Méndez. Rosa había llegado a este país hace 20 años. Trabajó limpiando oficinas, cuidando niños, lavando platos. Ahorró cada centavo durante 10 años hasta que pudo comprar ese pequeño local. El café apenas sobrevivía. Las grandes cadenas cercanas le quitaban clientes. Los costos de alquiler subían cada año. Rosa trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana, solo para mantenerse a flote. Pero tenía una regla: nadie que entrara a su café con una verdadera necesidad saldría sin ayuda. Un café caliente, un sándwich, una llamada telefónica. No importaba si podían pagar o no. Cuando das sin esperar, solía decir a sus empleados, el universo encuentra formas de devolvértelo. 2 semanas después del incidente en Premium Motors, cuando la historia ya era viral en todo el país, Rosa estaba cerrando su café una noche cuando tocaron la puerta. Era Daniel. Venía con Carmen, su asistente, y con algo bajo el brazo, un sobre Manila. «Señora Méndez», dijo Daniel, «no sé si me recuerda». Rosa lo miró confundida por un segundo. Luego sus ojos se iluminaron. «¿Usted? El señor de la lluvia. ¿Está bien? ¿Encontró a su hija?» Daniel sonrió. Ese detalle, Rosa había recordado. Había escuchado su historia cuando ni siquiera era verdad. Y aún así, le había importado. «Estoy bien, gracias a usted. ¿Puedo pasar?» Rosa abrió la puerta. Los tres entraron al pequeño café con sus mesas desgastadas y sus sillas que no combinaban, pero que tenían el calor de un hogar. «Vine a darle las gracias», dijo Daniel. «Esa noche, después de que me rechazaron en mi propia agencia, llegué aquí. Estaba probando que tan lejos había caído mi empresa. Pero usted me recordó que todavía existe bondad en este mundo». Rosa se sonrojó. «Ay, señor, yo solo hice lo que cualquiera haría». «No», dijo Daniel suavemente. «No cualquiera. De hecho, muy pocos. Por eso vine». Le entregó el sobre. Rosa lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos. Muchos documentos. Leyó la primera página. Luego la segunda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, no puedo aceptar esto». «Ya está hecho», dijo Daniel. «El edificio donde está su café acaba de ser comprado. Por Grupo Márquez. Y el contrato de renta que tiene ahí dice que su café tiene garantizado ese espacio por los próximos 30 años con el mismo alquiler que paga ahora. Sin aumentos». Rosa cubrió su boca. Las lágrimas caían libremente. «Pero eso no es todo», continuó Carmen. «También hay un cheque. Suficiente para renovar todo el café. Equipo nuevo.
mesas nuevas, lo que necesite. Y finalmente, dijo Daniel, queremos que Café Esperanza sea el proveedor oficial de café y alimentos para todas nuestras agencias. 16 contratos. Catering para eventos, café diario para empleados, todo. Rosa se sentó porque las piernas ya no la sostenían. ¿Pero? ¿Por qué? Yo solo le di una toalla y... Me dio esperanza, interrumpió Daniel. Me recordó por qué empecé todo esto. Me recordó que la bondad sigue existiendo. Ese recuerdo vale más que cualquier cantidad que pueda darle. Rosa lloró. Daniel lloró. Carmen lloró. Y en ese pequeño café con mesas que no combinaban, se cerró un círculo que había empezado con un simple acto de compasión. La historia del café llegó a los medios 3 meses después, cuando Rosa ya había renovado su local y contratado a 5 empleados más. Lo que sucedió después nadie lo esperaba. Otros negocios pequeños empezaron a implementar su propia versión de la regla de Rosa, ayuda sin preguntas para quien lo necesite. Cafeterías, restaurantes, talleres mecánicos, lavanderías. Un movimiento espontáneo llamado Esperanza Forbar comenzó en redes sociales. Las personas compartían historias de cómo un pequeño acto de bondad les había cambiado el día, la semana, la vida. Un estudiante universitario escribió: estaba en la cafetería del campus sin dinero, sin haber comido en 2 días. El señor detrás del mostrador me dio un sándwich y me dijo: págalo hacia adelante cuando puedas. Hoy me gradué con honores. Ese sándwich me dio las fuerzas para no rendirme. Una madre soltera compartió: mi auto se descompuso con mis 3 hijos adentro en medio del invierno. Un mecánico no solo lo arregló gratis, sino que nos compró cena. No tengo forma de pagarle excepto siendo esa persona para alguien más. Un veterano publicó: después de volver de la guerra, estaba viviendo en mi auto. Un dueño de restaurante me dio trabajo, sin referencias, sin preguntas. Solo confianza. 10 años después, tengo mi propio restaurante y contrato a veteranos sin hogar. Las historias se multiplicaban. Miles, luego decenas de miles. Y todas mencionaban la historia original, el mendigo que resultó ser el dueño, el gerente que cayó pero se levantó mejor, el joven vendedor que fue recompensado por su bondad. Daniel leía estas historias cada noche antes de dormir. Su esposa, María, quien había estado a su lado durante 45 años, le preguntó una noche: ¿alguna vez imaginaste que aquella tarde lluviosa cambiaría tanto? Daniel negó con la cabeza. No buscaba cambiar el mundo. Solo quería saber si todavía teníamos corazón. Resulta que el corazón estaba ahí. Solo necesitaba un recordatorio para volver a latir. 3 años después del incidente, Miguel enfrentó su propia prueba. Era un sábado por la tarde en Premium Motors. Miguel estaba revisando inventario cuando vio a un adolescente merodeando cerca de los autos en exhibición exterior. El chico tendría unos 17 años. Ropa deportiva de marcas falsas. Gorra ladeada. Nervioso. Sus ojos saltaban de un auto a otro, pero algo en su lenguaje corporal gritaba conflicto interno. Los instintos viejos de Miguel le hubieran dicho: vigilarlo. Posible ladrón. Llamar a seguridad. Pero Miguel ya no era esa persona. Se acercó despacio, sin intimidar. Hola, amigo, ¿puedo ayudarte con algo? El chico se sobresaltó. Por un segundo pareció que correría. Pero algo en la voz de Miguel, en su apertura, lo detuvo. Yo solo estaba mirando. Los autos son hermosos, ¿verdad? Dijo Miguel con genuina calidez. ¿Tienes alguno favorito? El chico señaló un Audi A5 rojo. Ese. Algún día voy a tener uno así. Claro que sí, dijo Miguel. Y lo decía en serio. ¿Sabes manejar? El chico negó con la cabeza, avergonzado. ¿Quieres aprender? Los ojos del chico se agrandaron. ¿En serio? En serio. Pero no hoy en uno de estos. Tengo un auto viejo atrás que uso para entrenar a los nuevos vendedores. Si quieres, los sábados doy clases gratis de manejo a jóvenes del vecindario. Sin costo, sin trucos, solo enseñanza. El chico lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Miguel sonrió. Porque alguien una vez me dio una oportunidad que no merecía. Y esa oportunidad me cambió la vida. Ahora es mi turno de pasarla. El chico, cuyo nombre era Javier, se presentó al siguiente sábado. Y al siguiente. Y al siguiente. 6 meses después, Javier aprobó su examen de manejo. 2 años después,
Trabajaba como asistente mecánico en un taller cercano. 4 años después, estaba estudiando ingeniería automotriz con una beca completa. Y todo comenzó porque Miguel recordó que él mismo había sido visto y valorado cuando otros solo veían un empleado joven sin credenciales. Para Ricardo, el verdadero momento de prueba llegó 5 años después de su caída. Su agencia en Sacramento había crecido establemente. Era respetado. Había reconstruido su reputación. Pero el universo tenía una última lección. Un martes por la tarde, entró un hombre a la agencia. Traje caro pero desgastado. Zapatos que alguna vez fueron elegantes. La postal de alguien que había conocido mejores días. Los otros vendedores lo evaluaron y decidieron que probablemente no podía permitirse nada. Nadie se acercó. Ricardo observó desde su oficina. Y en ese hombre vio su propio reflejo de hace años. Vio la arrogancia que llevaba como armadura. Vio el miedo que escondía bajo el perfume caro. Se levantó y caminó hacia él. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Ricardo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? El hombre lo miró sorprendido de que alguien se acercara. Honestamente, probablemente no puedo comprar nada aquí. Mi negocio quebró hace 3 meses. Estoy buscando trabajo. Pero antes era exitoso. Vendía equipos médicos. Ganaba bien. Y siempre soñé con tener un Mercedes. El hombre sonrió con tristeza. Supongo que solo vine a mirar. A recordar lo que casi tuve. Ricardo entendió ese dolor. Lo conocía íntimamente. ¿Tiene unos minutos?, preguntó Ricardo. Supongo que sí. Ricardo lo invitó a sentarse. No en su oficina. En el área de clientes, donde los sillones de cuero rodeaban una mesa de café. Hace años, comenzó Ricardo, yo estaba en su lugar. Bueno, peor. Había perdido todo por mi propia arrogancia. Por olvidar de dónde venía. Por juzgar a las personas por su apariencia. Le contó toda la historia. La lluvia. Daniel. La humillación pública. La segunda oportunidad. El largo camino de regreso. El hombre escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó finalmente. Porque necesita saber algo que me tomó años entender, dijo Ricardo. Su valor no está determinado por su cuenta bancaria. No está definido por su último fracaso. Y definitivamente no está medido por si puede comprar o no un auto de lujo. Hizo una pausa. ¿Tiene experiencia en ventas? El hombre asintió. 15 años. Era bueno. Hasta que ya no lo fue. Tengo una posición abierta aquí, dijo Ricardo. Asistente de ventas. No paga mucho al principio. Pero si es honesto, trabajador y trata a las personas con dignidad, hay espacio para crecer. El hombre, cuyo nombre era Fernando, no podía creer lo que escuchaba. ¿Me está ofreciendo trabajo? ¿Así nada más? No es así nada más, como corrigió Ricardo. Es porque ve en usted algo que alguien una vez vio en mí. Potencial para levantarse. Potencial para aprender. Potencial para ser mejor. Fernando aceptó. 6 meses después era uno de los mejores vendedores de la agencia. No porque fuera agresivo o manipulador, sino porque genuinamente se importaba. Y cada vez que alguien entraba a la agencia luciendo derrotado, perdido o fuera de lugar, Fernando era el primero en acercarse. Porque recordaba. 10 años después de aquella tarde lluviosa, Daniel Márquez cumplió 78 años. Su familia organizó una fiesta sorpresa en el salón principal de Premium Motors. Pero no era una fiesta normal. Invitaron a todos los que habían sido tocados por aquella historia. Miguel, ahora director ejecutivo de operaciones. Ricardo, quien había abierto su propia consultoría de cultura empresarial. Rosa, cuyo Café Esperanza ahora tenía 5 sucursales. Javier, el chico que había merodeado los autos y ahora era ingeniero. Fernando, quien había pasado de quebrado mentor de docenas de vendedores. Pero también estaban los miles de otros. Personas que habían sido ayudadas por el movimiento Esperanza Forward. Empleados que habían encontrado dignidad en su trabajo. Clientes que habían sido tratados como humanos, no como transacciones. El salón estaba lleno hasta el tope. Miguel tomó el micrófono. Señor Márquez, comenzó, su voz temblando con emoción. Hace 10 años, usted me enseñó que el liderazgo no se trata de poder, sino de servicio. No se trata de estar arriba, sino de levantar a otros. Ricardo habló después. Usted me destrozó y me reconstruyó. Y ese regalo, aunque no lo sentí así en el momento, fue el más grande que alguien me ha dado. Me enseñó que caer no es el final.
Es solo el medio. Rosa subió al escenario con lágrimas en los ojos. Usted vino a mi café mojado y perdido. Y yo solo hice lo que mi corazón me decía. Nunca imaginé que ese pequeño acto regresaría multiplicado 1000 veces. Usted me enseñó que la bondad es la mejor inversión. Uno por uno, personas subieron a compartir cómo aquella historia había cambiado sus vidas. No solo los que estuvieron directamente involucrados, sino los que se inspiraron, los que decidieron ser diferentes, los que eligieron la compasión sobre el juicio. Finalmente, Daniel subió al escenario. El salón quedó en silencio absoluto. «Queridos amigos», comenzó Daniel, su voz aún fuerte a pesar de los años, «tengo que confesar algo. Aquella tarde que caminé bajo la lluvia, mojado y rechazado, no me sentí como un empresario exitoso haciendo una prueba. Me sentí como el niño de 28 años que llegó a este país sin nada. Me sentí vulnerable, real, humano». Hizo una pausa, dejando que las palabras respiraran. Y esa vulnerabilidad me recordó algo que había olvidado entre las juntas de negocios y los reportes financieros, que todos estamos conectados por nuestra humanidad compartida, que el CEO y el conserje sienten el mismo dolor cuando son ignorados, que el millonario y el que no tiene nada sangran igual cuando se les hiere. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose en rostros familiares y desconocidos. Esta no es mi fiesta, es nuestra celebración, porque lo que construimos en estos 10 años no fue solo un negocio mejor, fue un recordatorio de que el mundo puede cambiar, una interacción a la vez, un acto de bondad a la vez, una decisión de ver al ser humano detrás de la apariencia a la vez. Daniel levantó su copa. Brindo por cada uno de ustedes. Por Ricardo, quien tuvo el valor de caer y levantarse más sabio. Por Miguel, quien nunca perdió su brújula moral. Por Rosa, quien demostró que la bondad siempre encuentra su camino de regreso. Y por todos los que están aquí, los que eligieron ser luz en los días oscuros de alguien más. El salón estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. Pero la historia no termina ahí, porque las mejores historias nunca terminan. Simplemente se transforman en nuevos comienzos. Javier, el adolescente que Miguel enseñó a manejar, ahora tiene su propio programa. Cada verano, enseña gratuitamente mecánica automotriz básica a jóvenes de bajos recursos. Herramientas para la vida, lo llama. Fernando, quien llegó quebrado a la agencia de Ricardo, ahora lidera una organización sin fines de lucro que ayuda a empresarios en quiebra a reconstruir sus vidas. Segunda Oportunidad, se llama. Y está creciendo. Miguel implementó un programa en todas las agencias, mes de servicio. Durante un mes completo cada año, las agencias se transforman en centros de ayuda comunitaria. Enseñan finanzas personales, mantenimiento de autos, e incluso ayudan con solicitudes de empleo. Ricardo escribió un libro, Del despido a propósito, Cómo perderlo todo me enseñó a ganar lo que importa. Se volvió bestseller, pero no se quedó con las regalías. Creó becas para empleados de ventas que quieren crecer profesionalmente. Rosa abrió una escuela de cocina en el segundo piso de su café principal. Enseña gratis a inmigrantes que quieren empezar en la industria alimentaria. Muchos de sus graduados ahora tienen sus propios negocios. Y Daniel sigue haciendo sus visitas incógnitas. A los 78 años, todavía se viste con ropa vieja y visita sus agencias. Pero ahora también visita otras empresas, restaurantes, tiendas, hospitales, escuelas. ¿Por qué sigue haciéndolo?, le preguntó un periodista recientemente. Ya probó su punto. Daniel sonrió. No lo hago para probar nada. Lo hago para recordarme a mí mismo quién soy. Lo hago porque el día que deje de verificar es el día que volveré a olvidar. Y no puedo darme ese lujo. Queridos amigos, esta historia comenzó con lluvia y rechazo, pero terminó con luz y conexión. La lección no es que necesitas ser millonario para cambiar vidas. La lección es que cada uno de nosotros tiene poder de ser Daniel, o Miguel, o Rosa en la vida de alguien más. Cada día te encuentras con personas. En el supermercado, en el banco, en la calle. Y cada una de esas personas está luchando batallas que no puedes ver, cargando pesos que no puedes imaginar, sobreviviendo tormentas que no puedes entender. Y tú tienes una elección simple pero profunda. ¿Serás el que cierra la puerta o el que la mantiene abierta? ¿Serás el que juzga por las apariencias o el que ve más allá? ¿Serás el que protege su comodidad o el que extiende su mano? Porque al final, queridos amigos, todos somos solo personas tratando de llegar a casa bajo la lluvia. Y los afortunados son aquellos que se detienen a compartir su paraguas.
No necesitas un Cadillac negro para hacer la diferencia. Solo necesitas un corazón que recuerde su propia vulnerabilidad y manos dispuestas a levantar lo que el mundo ha dejado caer. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque las historias que transforman no son las que guardamos, son las que pasamos hacia adelante. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez alguien te ayudó cuando más lo necesitabas? ¿O fuiste tú quien ayudó? Suscríbete para más historias que te recuerdan lo mejor de la humanidad. Y recuerda, hoy podría ser el Daniel, el Miguel o la Rosa en la vida de alguien. No desperdicies esa oportunidad. Hasta la próxima, queridos amigos. Que la bondad los encuentre. Y que ustedes sean la bondad que alguien más está buscando.